3 meses en la escuela de Mateo. Segunda semana, séptimo día. Lea Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Veamos. El pasaje puede dividirse en 3 partes. La primera parte, el versículo 5 al 8, trata sobre la oración en secreto. La segunda parte, el versículo 9 al 13, es la oración comúnmente conocida como el Padre Nuestro. La tercera parte, el versículo 14 y 15, es un comentario sobre parte del Padre Nuestro. Veámosla por orden. La primera parte es la palabra, o la primera parte es paralela al pasaje que estudiamos ayer. En aquel pasaje Jesús les decía a sus discípulos que no debían dar sus limosnas en público, sino en secreto. Aquí les dice lo mismo con respecto a la oración. En el pasaje que estudiaremos mañana les dirá otra vez lo mismo, aunque ahora respecto al ayuno. Note algunos de los temas comunes en estos 3 pasajes. En todos ellos se trata de acciones buenas y religiosas: dar limosna, orar y ayunar. En todos ellos se establece un contraste entre los verdaderos discípulos y los hipócritas. Busque esa palabra en los versículos 2 y 5 y 16. Todos estos hipócritas llevan a cabo las mismas acciones religiosas, quizá hasta en mayor grado que otras personas. En los 3 casos, lo que desvirtúa las acciones religiosas de los hipócritas es que las hacen para que otras personas los admiren. El resultado es que ya tienen su recompensa. Lo que buscan era la admiración de los demás, y eso ya lo tienen. En los 3 casos, Jesús les promete a quienes llevan a cabo sus acciones religiosas sin buscar publicidad o aprobación que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta última frase requiere explicación, pues hay quien la ha usado para justificar el falso evangelio de la prosperidad, diciendo que si uno hace obras de caridad en privado, Dios le hará rico en público, o que si uno le pide algo a Dios en privado, Dios se lo dará en público. Jesús jamás les prometió a sus discípulos prosperidad, comodidad ni éxito. Lo que sí les prometió es un lugar para ellos en el reino. Luego, esta recompensa en público de que habla este texto no quiere decir que si en el privado andamos con Dios, en lo público Dios va a hacer lo que nos vaya bien.
o va a hacer que nos vaya bien. Lo que quiere decir es que al llegar el día del juicio, cuando el juez aparte a los cabritos de las ovejas, según un pasaje de Mateo que estudiaremos más adelante, estas personas serán públicamente reconocidas por Dios. En ese caso de la oración, o en el caso de la oración, Jesús contrasta a sus discípulos no solo con los hipócritas, sino también con los gentiles. Versículos 7 y 8. En varias culturas y tradiciones religiosas existe la idea de que repitiendo las mismas frases o fórmulas una y otra vez se logra que Dios escuche mejor la oración. En la antigüedad había fórmulas religiosas altisonantes que era necesario emplear para dirigirse a un Dios determinado. Había hasta quien le pagaba a otra persona para que repitiera constantemente una oración a favor suyo. Jesús contradice todo esto. Dios no es un rey lejano y prepotente al cual haya que dirigir con fórmulas misteriosas o ceremonias especiales. Dios es un Padre que sabe que estas cosas o sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pedíais. En el versículo 9 empieza la oración conocida como el Padre Nuestro. No hay pasaje de la Biblia que más personas sepan de memoria que el Padre Nuestro. Al leer o repetir el Padre Nuestro, muchas veces pensamos en esta oración como una serie de peticiones. 1. Santificado sea tu nombre. 2. Venga tu reino. 3. Hágase tu voluntad. 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 5. Perdónanos nuestras deudas. 6. No nos metas en tentación. Y 7. Líbranos del mal. Empero, hay otro modo de entender el Padre Nuestro. Podemos entenderlo como una oración por la venida del reino, de tal modo que todo lo demás que sigue son no peticiones separadas como si fueran una lista de cosas que deseamos, sino características o señales de la venida del reino. Cuando pensamos en el Padre Nuestro de esta manera, vemos que es una oración no tanto acerca de nosotros como acerca de Dios y su reino. La oración empieza pidiéndole que el nombre de Dios sea santificado en todo el Antiguo Testamento. Lo más importante que Israel tiene que hacer es santificar el nombre de Dios. De igual modo, en el Nuevo Testamento, el centro de toda la vida de la iglesia está en santificar a Dios, tanto en Israel como en la iglesia. A Dios se le santifica mediante la alabanza, pero se le santifica también y sobre todo mediante la obediencia. Es así que cuando en Israel hay pecado, se considera que se ha profanado el nombre de Dios. La máxima santificación del nombre de Dios está en el advenimiento del reino, cuando toda rodilla se doblará ante Dios. Luego, pedir que venga el reino es también pedir que el nombre de Dios sea santificado. A partir de ahí, podemos ver como todas las otras peticiones del Padre Nuestro no son sino otras tantas señales o características del reino. La que las resume todas es la próxima: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es precisamente en eso que consiste el reino de Dios, en que se haga la voluntad de Dios en todas partes, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando el reino venga, se hará esa voluntad. En el entretanto, pedimos que venga el reino y hacemos esa voluntad en la medida de lo posible. El reino de Dios es reino de justicia. Es por eso que la oración del Señor continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición no quiere decir únicamente que le rogamos a Dios que no nos deje pasar hambre. Es también una petición en pro de la justicia. De hecho, esta frase de oración del Señor o el Padre Nuestro es casi una cita directa de Proverbios capítulo 30, versículo 8. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario.
El pan necesario o el pan nuestro de cada día es nuestra justa porción, lo que nos es necesario y verdaderamente nos corresponde. Al pedir esto, el autor de Proverbios le ruega a Dios que no le dé ni mucho ni muy poco, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 9. Según se ve en Proverbios, en ambos casos, en uno por tener poco y en otro por tener demasiado, se deja de santificar el nombre de Dios. Luego, pedir el pan nuestro de cada día es pedir la justicia del reino, que tengamos el pan necesario, pero no demasiado mientras otros pasan hambre. El reino es ante todo perdón. Si no fuera por el perdón de Dios, ninguno de nosotros tendría la más mínima esperanza de entrar al reino. Además, el reino es justicia. Luego, las deudas a que se refiere la oración no son solamente pecados que hayamos cometido contra Dios, sino todos aquellos casos en que hayamos violado la justicia, que es señal del reino. Un ejemplo de ello sería precisamente acaparar el pan de tal modo que otros pasen hambre. Quien tal hace, se hace deudor para Dios, quien desea un orden de justicia. Más adelante, en la 9ª semana de este estudio, veremos una parábola de Jesús sobre los deudores en la que el maestro explica precisamente este punto. En todo caso, la explicación que constituye la tarea parte de nuestro pasaje, versículo 14 al 15, aclara esto más. Note además de la palabra ¿por qué? En el versículo 13, la razón por la que pedimos todo esto, así como pedimos también que Dios nos aparte de la tentación y nos libre del mal, es que el reino y el poder y la gloria son de Dios. Luego, la oración que comienza con un acto de alabanza a Dios y pidiendo que el reino venga, termina con otro acto de alabanza, reconociendo que el reino ya es de Dios. Por último, llegamos a los 2 versículos de explicación, versículo 14-15. Es interesante notar que de todo lo que se dice en el Padre Nuestro, Jesús explica solo esto. Luego, en cierto modo, esta petición tiene un lugar central en toda la oración. Jesús no explica lo del pan cotidiano ni lo de no caer en tentación, pero sí explica lo de perdonar como somos perdonados. Lo que es más, les dice a sus discípulos que esta oración es como una espada de 2 filos, pues si bien es cierto que Dios les perdonará si ellos a su vez perdonan a los demás, también es cierto que si los discípulos no perdonan, Dios tampoco los perdonará. El perdón a los demás se vuelve entonces condición esencial del perdón que pedimos y que esperamos recibir. Juzguemos. ¿Por qué será que Jesús no explica el resto de esta oración, pero sí explica lo del perdón a los demás? Porque una de las principales enseñanzas del reino que los creyentes podemos comenzar a vivir desde ahora es precisamente esta vida de perdón. En el reino no habrá llanto ni dolor, pero eso tenemos que dejarlo para el futuro, cuando la muerte haya muerto y estemos en presencia de Dios. Si podemos y debemos tratar de aliviar el llanto y el dolor, pero así y todo, el cumplimiento de esa promesa queda para cuando finalmente venga el reino de Dios. En el reino habrá justicia, pero en el entretanto vivimos en un mundo de injusticia. Si podemos y debemos oponernos a la injusticia y tratar de que se haga justicia, pero a pesar de todo ello sabemos que la injusticia continuará hasta que el reino se haga realidad. Lo que sí podemos hacer desde ahora y será también verdad en el reino es perdonar. En cierto modo, este pasaje es la otra carta de la moneda del que estudiamos hace 3 días, Mateo capítulo 5,
21 al 26. Cuando decíamos que lo que Jesús nos pide es que si alguien tiene algo contra nosotros, vayamos y nos reconciliemos con esa persona. En aquel pasaje se hablaba de pedir perdón y de hacer lo que podamos para deshacer cualquier mal que hayamos hecho. En este se nos llama a perdonar a quienes nos hayan hecho mal y hacerlo sin esperar a que nos pidan perdón o a que deshagan el daño que han hecho. Note que hay cierta desigualdad entre lo que se nos dice en estos dos pasajes. Si le hemos hecho mal a alguien, no basta con que nos arrepintamos. Tenemos que ir, tratar de deshacer el mal y hacer todo lo posible por reconciliarnos con esa persona. Si por el contrario alguien nos ha hecho mal, se nos llama a perdonar sin esperar que nos pidan perdón o que trate de deshacer el daño hecho. En ambos casos, lo que se busca es la reconciliación. En ambos casos se nos pide que hagamos todo lo que podamos por alcanzar esa reconciliación. La diferencia está en lo que podemos hacer en cada uno de los dos casos. En el primero podemos acercarnos a la persona agraviada, pedirle perdón y tratar de deshacer lo hecho. En el segundo podemos perdonar sin esperar a que todo eso suceda. Naturalmente, eso no quiere decir que eso otro no debe suceder. Lo ideal sería que toda persona agraviada fuese desagraviada. Pero aun cuando eso no sea posible, nuestro deber como creyentes y seguidores de Jesús es perdonar. Es así que desde ahora comenzamos a vivir en el reino prometido. Note además que toda la oración está en plural. Jesús no nos dice que oremos: Padre mío que estás en los cielos, el pan mío de cada día, dámelo hoy y perdóname mis deudas. Esto quiere decir que cuando oramos como Jesús quiere que oremos, aunque lo hagamos en privado, no estamos solos. Somos parte de un nosotros, de toda una comunidad que tanto reunida como esparcida tiene un mismo Padre. Y dice por tanto, Padre nuestro. Cuando en mi aposento y cerrada mi puerta digo Padre nuestro, estoy orando junto a toda una comunidad que en muchos aposentos y tras muchas puertas oran también conmigo. Esa comunidad es el conjunto de hombres y mujeres, de niñas y niños, que gracias a Jesucristo tienen a Dios por Padre. Esa comunidad es la iglesia. Es a esa comunidad que Jesús se dirige al decir: vosotros pues oráis así. Esa comunidad vive por la fe en Jesucristo y es una porque tiene un solo Padre nuestro que está en los cielos. Pero esa comunidad también es una porque es comunidad de perdón. Sin ser comunidad de perdón, por mucho que recite y repita la misma oración, no es una comunidad, ni es una comunidad de Jesucristo. De ahí la enorme importancia de los últimos dos versículos de nuestro texto. Si nos negamos a perdonar, nuestra oración va contra nosotros mismos. Si la iglesia no perdona, no es comunidad de fe, ni señal del reino, ni testigo del evangelio, ni iglesia de Jesucristo. Actuemos. Piense en alguna persona que le haya ofendido o haya hecho o dicho algo que a usted no le gustó. Mejor todavía, piense en la persona a quien usted más deteste. Ore por esa persona. Trate de perdonarla. Pídale a Dios que le dé a usted un espíritu de perdón. Hágase la firme voluntad de continuar orando por ese espíritu cada día, hasta que verdaderamente haya perdonado a esa persona. Piense en su iglesia. ¿Es comunidad de perdón? ¿Qué ha hecho usted para que su iglesia sea comunidad de perdón? ¿Es usted de las personas que habla de los demás y lleva chismes de un lugar a otro? ¿Es de las personas que sin contar tales historias le presta oídos? ¿O es usted más bien de los pacificadores, a que se refiere una de las bienaventuranzas? Anote sus reflexiones y decisiones al respecto.
¿Hay alguien en su iglesia que se niegue a perdonar a los demás? Anote el nombre de esa persona en su cuaderno y hágase el propósito de orar por ella.